estamos de regreso, le agradezco sus llamadas al teléfono 33 30 08 59. Tenemos una llamada de don Marcial, muchas gracias por comunicarse, dice que nos felicita por el programa, dice que comentamos que Alberto Cárdenas es soberbio, dice que no es así, que a todo el mundo saluda de manera personal, no es como los del PRI que andan haciendo sus cochinadas de puro dedazo, dice que la membresía del PAN lo va a apoyar a Alberto Cárdenas hasta el final. Bueno, don Marcial, lo que decimos, lo decimos porque dentro de Acción Nacional lo están diciendo propios panistas. De hecho, hoy tuve la oportunidad de platicar un buen rato con un reconocido panista y es una queja de la que se repite mucho, no afuera, adentro del PAN. Y hay que todavía subrayar, Gilberto, que son panistas que simpatizan con Alberto Cárdenas, o sea, no crea que son, no son los adversarios que no. pudiera tener Alberto Cárdenas al interior del PAN, no, son panistas que simpatizan y con que lo Alberto comentan Cárdenas. con preocupación. Claro, les preocupa, así sí. Fernando González dice, Ramiro Hernández no es corrupto por donde le busquen, por donde se le busque no se le encuentra nada, dice, nunca ha sido broncudo, ni peleonero, ni corrupto, eso es el fuerte de Ramiro y Guadalajara va a ganar con Ramiro. En cambio, si les investigan a los demás, algo les habrán de encontrar. Muchas gracias, Fernando, por tu llamada. Moisés Torres Fuentes dice, hicieron una encuesta de Alberto Cárdenas y de Ramiro Hernández. Alberto Cárdenas dice, si suman todos los puestos que ha tenido, ya son 25 años ganando el erario público. Realmente esto no es trayectoria política, esto lo deberían de comentar los panelistas, analizar este tipo de aspectos. Hablan de Nakamura también cuando ya tiene 30 años en lo mismo, siempre viviendo en la suave. Deben de hablar que necesitamos gente nueva que realmente represente la sociedad. Bueno, pues es que todos, en el caso de Ramiro Hernández, si le sumamos Rocío, también quién sabe cuántos años tenga todos, viviendo del erario público, todos, la verdad hay es que una sí hay diferencia. una larga cadena de políticos pues, que van a tener la misma condición. El propio Ramiro, como dices, pues también está en la misma situación, ¿no? Gonzalo de Miravalle dice, Rocío Nakamura es mejor política que Ramiro Hernández, y lo que le hicieron a Rocío es un manoseo de México, como lo hace el PRI. No votaremos por Ramiro porque él solo ha sido el mantenido del PRI con diversos puestos. Muchas gracias por su llamada. Licenciado Prado Piña de nuevo, dice Salinas de Gortari y todos los que han sido presidentes de la República por parte del PRI, todos han manifestado que acabarían con los pobres, y dice, y sí lo han hecho porque los han mandado al panteón. Muchas gracias al licenciado Prado Piña, que siempre está con nosotros cada semana. ¿Tienes mensajes, Julio? Sí, Héctor Martínez dice, al ingeniero Ramiro le falta el plus para ser candidato, no sabe ser candidato, dice Héctor Martínez. También dice, Oscar García nos dice, las estrategias de campaña se plantean de acuerdo al adversario. Ramiro, como presidente del PRI, recuperó el Congreso y la zona metropolitana de Guadalajara. Como delegado ha ganado elecciones en Yucatán, Sinaloa y Tamaulipas, y dice, ha perdido, pero le ha tocado vivir la etapa más difícil del PRI. En cuestión de imagen y carisma, Ramiro es más rentable que Rocío. Bueno, yo sostengo lo que dicen los resultados y las encuestas. Guadalupe Romo dice, felicitar al programa, muchas gracias, y comentar que Cárdenas no tiene rival en esta elección. Dice que le manda felicidades a los que viven en el distrito 11. Pues muchas gracias, Guadalupe Romo. Bueno, pues esta es la condición dentro de la contienda de la capital de Jalisco, una contienda que se espera pues será muy interesante. Las encuestas de partido, entre partidos ponen por debajo a Acción Nacional, como pasa en buena parte del estado y en la zona metropolitana. Sin embargo, bueno, recordemos que ahorita ambos contendientes están en esta cosa que se llama la época de veda. Sí. Tendrán 60 días reales para hacer sus campañas electorales, cosa que complica también, desde mi punto de vista, la situación de Ramiro Hernández, siendo el menos conocido en la capital de Jalisco, poderse posicionar de una manera pronta. Ahí va a ser un ejercicio interesante ver esto. Por supuesto, habrá que ver a Alberto Cárdenas ya convertido en candidato, a ver en qué condiciones le va a entrar, en qué actitud va a estar, y ver si su condición de candidato lo convierte realmente en eso, o si va a querer vivir esta etapa como el exsecretario de Estado, el exgobernador, el exalcalde que ha sido. Va a ser una cuestión bastante interesante. Por el lado de las izquierdas, bueno, pues ya esperemos, se habla de Fernando Garza, sí, que fue panista, que trabajó con el propio Alberto Cárdenas, que fue parte de algunas de sus campañas,
Se habla de Fernando Garza como un posible Es candidato. el que está más perfilado ¿verdad? en Guadalajara, prácticamente podríamos decir, será él. Y bueno, ya iremos viendo también lo que pasa en otros municipios. En el caso de Zapopan, bueno, pues ya dijimos, Mari Carmen Mendoza por el PAN, Héctor Robles Peiro acabó ayer convertido ya en el candidato, no obstante, también todos los jaloneos, todo el manoseo que hizo el Comité Nacional y el Comité Estatal para impedirle la llegada, bueno, ahí la alianza de Héctor Bielma y Héctor Robles acabó imponiéndose y ayer resultó ya el candidato, ya oficialmente es el candidato a presidente municipal, ya ayer se aparecieron ahí Rafael González Pimienta, el delegado, ahora sí, la unidad esta que, insisto, quién sabe qué significa en el diccionario del PRI, porque en el que yo tengo no significa lo mismo. En el caso de Tlaquepaque, bueno, se confirmó algo ya. Pero, sí, por el lado de las izquierdas en Zapopan se está manejando el nombre de Marisela Moguel, del expresidente de la Coparmex, Pablo Lemus Navarro, y de otro empresario, Francisco Ibarra. Serán ellos tres, según nos decían en el PRD, los que serán sometidos a encuestas, a una encuesta para ver quién de los tres es el candidato. Yo creo que no nos cuesta ningún trabajo pensar que Pablo Lemus la gana, ¿no? ¿Quién sabe? Estará más posicionada Marisela Moguel. El movimiento entre los periodistas pudiera ser. Pero digo, acuérdate toda la exposición mediática que tuvo Pablo Lemus, y bueno, tiene un buen rato estando al aire todos los días en radio, yo creo que difícilmente se compara la exposición que han tenido los otros dos. Así es. En el caso de Tlaquepaque, bueno, se confirman dos casos claros que estaban. Claro. Ya electo Sergio Silva, diputado del PAN, ahora convertido en candidato a presidente municipal, y por el lado del PRI se confirma ayer Alfredo Barba Mariscal, que era prácticamente el candidato único. En el caso de Tonalá, ya el PAN había también electo a su candidato, y Apolinar La Torre, y ayer el PRI elige a Jorge Arana Arana como su candidato, en una condición que hemos insistido, todavía hay algunos puntos medios extraños ahí, algunos rumores respecto a la forma en que se resolvió, que tendrán que aclararse en su momento. Y rápidamente en Tlajomulco, Andrés Cermeño por el PAN. Así es. Por el PRI, Adrián Salinas, y por el PRD serán sometidos a una encuesta Ismael del Toro, el Pope, y Quirino Velázquez. Así es. Ellos dos serán los que sometan a una encuesta, entonces vamos a ver qué sucede allí en las izquierdas. Bueno, pues esto es lo que nos depara en la zona metropolitana en las boletas. También habrá que revisar lo que ha pasado en otros municipios fuera de la zona metropolitana de Jalisco, porque también hay muchos datos interesantes que están ocurriendo en los municipios fuera de la zona metropolitana, que en su momento habremos de analizar porque hay todavía mucha tela de dónde cortar. Y bueno, la otra noticia que se ventila en estos días, precisamente a raíz de todos estos acomodos que ha habido en el PRI, muchas inconformidades, muchas incomodidades, y además también el proceso natural que se sigue cada 6 años cuando el PRI ya tiene un candidato a gobernador, que es el reacomodo del comité directivo estatal. En el PRI, Julio, ya empieza a haber cambios. Sí, mañana habrán de oficializar ya la salida de José Socorro Velázquez como secretario de Elecciones y la llegada de Héctor Pizano, síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, la salida de Salvador Rizo como secretario de Organización, la llegada en su lugar de Hugo Contreras, quien ya había estado en esa posición con Javier Guizar Macías, la salida de Malú León del área de comunicación y prensa y la llegada de Alberto Lamas, quien tuvo ese encargo en el Ayuntamiento de Guadalajara con Aristóteles Sandoval, y la renovación también de la presidencia de la Fundación Colosio. Héctor Padilla deja la presidencia, se va como candidato a diputado federal y llega el ingeniero Enrique Dau Flores. Estos serán los nombres que mañana Rafael González Pimienta habrá de oficializar en una rueda de prensa a la que ha convocado a la 1 de la tarde. Bueno, pues esos son los movimientos de un comité que prácticamente nadó de muertito estos 2 años, que dejan al PRI en una condición no muy cómoda, no obstante todas las ventajas que ha tenido el PRI desde el 2009, que ganó el proceso de la zona metropolitana y otros importantes municipios de Jalisco, con la tendencia nacional que ha tenido a su favor. La verdad es que este comité nadó de muertito y dejó muchos asuntos pendientes. Me cuesta mucho trabajo, Julio, pensar en un relevo, en una secretaría de elecciones donde cada partido a ese nivel tendrá que tener
arriba de 30,000 representantes para todas las casillas en el estado, que tendrán que ser reclutados, capacitados y organizados. Que a 4 meses de la elección se tenga que hacer este trabajo es verdaderamente un asunto titánico para el sustituto que es Héctor Pizano. El caso de Salvador Rizo Ayala, que aquí lo dijimos en su momento, parece que al PRI se le olvidó que ya había tenido una acción sospechosa, por lo menos por llamarla, por ponerla bajito, sospechosa, en la elección del 2006, donde al final Emilio González Márquez le acabó pagando algún favor que le hizo durante la campaña, que lo hizo funcionario durante 3 años del gobierno del estado con un sueldo nada especial como de 120,000 pesos mensuales. Si no en un espacio en el que no se hacía nada. Un espacio además en el que nunca se hizo nada. Bueno, lo mantienen ahí con un trabajo de estructura que prácticamente no existe y que quedó evidenciada en la visita que hizo Enrique Peña Nieto a tomar protesta a unas estructuras de promoción del voto que simple y sencillamente nunca han existido porque nunca trabajaron en eso. Y bueno, en el caso también del área de comunicación, pues cuando se habló de la sustitución de, se llama Malú León, que se comentaba en los medios, pues los periodistas, no los periodistas de sociales ni los de deportes, los periodistas especializados en cuestión política preguntaban, ¿y quién es Malú León? ¿Cómo que ya se va? Si ni siquiera nos dimos cuenta que estaba, ¿no? Bueno, esa es una condición y que creo que para mucha gente dentro del propio PRI, bueno, si se va tu secretario de elecciones, si se va tu secretario de organización, si se te va la encargada de comunicación, si se te van todos los secretarios, pues creo que lo más natural es que más temprano que tarde se tiene que ir González Pimienta, ¿no? Cosa que veo difícil si no se hace en estos tiempos, porque como bien dices, hombre, al cuarto para las 12 hacer el relevo de una dirigencia, o aun cuando tenga el papel de delegado, ya será muy difícil que alguien entre al quite, ¿no? Pues complicado el asunto de la dirigencia, hay cambios, hay un relevo 15 a las 12 que es bien difícil para el PRI, pero bueno, los que lleguen tendrán que demostrar que están en las condiciones de dar la batalla, faltan menos de 4 meses para que tengamos la elección, a ver qué resulta de esto. Yo le recuerdo que todos los días acostúmbrese a pasar por marcatextos.com para que esté bien informado de lo que pasa en la política y con los políticos de Jalisco. Le recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 10 de la noche para seguir revisando lo que pasa en la política de Jalisco. Descanse.